cronológicos, ¿ya? Tienen una organización distinta, por eso se lo voy a explicar para que puedan comprenderlo. Y posteriormente va a haber una clase que es introductoria, que es bastante breve, o debería ser bastante breve, en la cual vamos a ver algunas nociones básicas de fisiología oral y vamos a ver si es que recuerdan algunos conceptos de anatomía, fundamentalmente, que son los conceptos que deberían tener más interiorizados. Demos un segundito. Estamos viendo. Oye, me había olvidado cómo hacer todo. Me olvidé hasta de cómo compartir pantalla. Pantalla para compartir todo lo. Ya, ahí se ve. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no es cierto? Se ven todas las locuras que estoy haciendo. Ya, entonces. Bueno, antes de partir la misma asignatura, quiero que quede súper claro que al menos en esta asignatura, que yo soy el único profesor a cargo, y no hay más, porque lamentablemente por un tema de convenio honorario no se pudieron incorporar más docentes, un tema netamente administrativo. En esta asignatura, y yo no los molesto mucho, no los molesto en el sentido de que, por ejemplo, a mí no me importa que no prendan las cámaras. Si no tienen duda y no preguntan, tampoco me estreso por eso, porque lógicamente el aprendizaje se genera cuando ustedes están estudiando, no cuando uno están escuchando a alguien. Y, idealmente esta asignatura va a ser centrada en el estudiante, ya quizás esta va a ser una de las pocas clases teóricas positivas que vamos a ver, o al menos en la intención de lo que tengo que, las ganas que tengo que hacer, porque es la única forma que ustedes puedan aprender. No le tengan miedo a eso, no le tengan miedo a un aprendizaje centrado en ustedes, realmente centrado en ustedes con actividades que realicen ustedes para poder evaluarlas posteriormente. Soy bastante abierto a las preguntas y consultas, no impongo absolutamente nada respecto a las respuestas. Si hay una respuesta que está mal formulada, se va a eliminar. Si hay una respuesta que tiene dos respuestas, si hay una pregunta que tiene dos respuestas en las alternativas, yo me equivoqué, puse dos, se van a considerar las dos. No hay ningún problema con eso. Yo no me estreso con esas cosas, ¿ya? A esta altura de mi vida. Entonces, vamos viendo pequeñas partes. Vamos a comenzar con la presentación de la asignatura. Bueno, está una imagen de Leonardo da Vinci. Tiene la particularidad de ser bastante precisa para el tiempo que tiene. Y una ilustración que hizo él, un dibujo. Recordemos que Leonardo da Vinci lo único que tenía como herramienta y sección eran sus uñas. Eso decía él en un relato. Entonces la asignatura. La asignatura se va a dividir en tres resultados de aprendizaje clarísimos, ¿ya? Uno, describe el funcionamiento del sistema estomatognático desde una perspectiva integral cráneo-cérvico-mandibular. Ese es el primer resultado de aprendizaje, ¿ya? Que desde ahora los resultados de aprendizaje los vamos a conocer como RA. Lógicamente el primero va a ser RA1. Posteriormente vamos a tener lo que se llama el segundo RA, que es asocia la relación existente entre la función oclusal y estructuras periodontales y las funciones del sistema estomatognático. Y finalmente tenemos el tercer RA, que reconoce los mecanismos neurofisiológicos responsables de las principales funciones del sistema estomatognático. Los tres RA, cada uno, cada uno va a aportar un porcentaje a la nota final de la asignatura. ¿Ya? El primer RA va a aportar el 25, el segundo el 35 y el tercero el 40. Lógicamente, estos RA están descritos en una secuencia de importancia para la asignatura y para la formación profesional, ¿ya? Si bien nosotros, no es por menospreciar el RA1, pero quizá va a ser una de las cosas que clínicamente usted no va a estar tan encima de esto, pero sí tiene que tener súper claro el RA2 y el RA3. Por lo mismo, tiene un mayor porcentaje de valor para la nota final. Eh, por otro lado, ¿ya? Cada RA logra un 100%, ¿ya? Ojo con eso. Si bien dijimos que el RA1 aportaba el 25% de la nota final, pero ese 25% es el 100% del RA1.
¿ya? Que más o menos vamos a ver ahora. Entonces, la asignatura tiene 4 unidades de aprendizaje. Cuatro. Y entonces acá como empezamos como desordenado, como quedan 3 resultados, acá tenemos 4 unidades. Ya, pero esto no es tan complejo, ¿ya? Tenemos 4 unidades. La primera es que es sistema estomatognático y articulación temporomandibular, que lógicamente corresponde sus contenidos al RA1. Luego tenemos neurofisiología del sistema estomatognático, que corresponde al RA3. Ojo con eso, ¿ya? RA3, acá como que nos saltamos en RA. Luego tenemos oclusión y periodonto, que corresponde al RA2. Y finalmente tenemos la cuarta unidad de la asignatura, que es funciones del sistema estomatognático, que corresponde al RA3. Si se dan cuenta, el tercer RA, que es el que aporta un mayor porcentaje a la nota final de la asignatura, este de acá, involucra 2 unidades. 2 unidades. Y los otros RA involucran 1 unidad cada uno. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué así? Si por ejemplo yo pienso como estudiante que oclusión y periodonto deben ser extremadamente importantes para la profesión, sí, y de hecho son extremadamente importantes, pero cada una de ellas tiene una asignatura en la cual usted va a estar después. Entonces ahí va a desarrollar en mayor medida esos conocimientos. Por lo cual el RA2, si bien es muy importante, es un RA introductorio, por decirlo de alguna forma, a esta asignatura de oclusión y periodoncia. Entonces, ahora vamos a ver las evaluaciones de los resultados de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el primer RA, ¿se acuerdan? El primer RA que estamos viendo, el RA1, se va a evaluar mediante una cátedra, que es la primera unidad, de la primera unidad. Y eso va a aportar el 50% del RA1. Y luego vamos a tener actividades centradas en el estudiante que van a ser el otro 50%, que puede ser una, que pueden ser dos, etc. No es que no las haya pensado ni no las haya hecho, sino que lo que pasa es que la guía de aprendizaje, que es lo que yo les tengo que presentar con estas actividades centradas en el estudiante, que ya son más detalladas, tiene que estar aprobada. Ya tiene que estar aprobada por la jefa de carrera y la gente que tiene que aprobar la guía de aprendizaje, ¿ya? Entonces todavía no se las puedo presentar. Y aparte que ni siquiera estoy en Moodle, ¿ya? En su curso. No sé si ustedes están, después me confirman al final. Eh, entonces, por eso todavía no está claro, pero van a ser evaluaciones sencillas. A veces van a ser lo que se llama en el contexto escolar, se conoce como tickets de salida, que son cuestionarios cortos, que no tienen que tenerle miedo para nada. Son cuestionarios que están diseñados para que usted, después de la clase, responda por, si puso atención, va a responder claramente, ya sin ninguna dificultad. Es para que ustedes repasen inmediatamente el contenido, no para pillarlos, ¿ya? Ojo con eso. O a veces son otro tipo de actividades que yo le voy a pedir durante la clase, o a veces cuando no haya clase le voy a pedir que hagan cierta actividad, y a esto se refiere a actividad centrada en el estudiante, ya que corresponde al 50%. Y también hay que evaluar cómo se va a desarrollar el semestre. El año pasado tenía pensado hacer varias actividades y las hice casi todas, pero hubieron unas que no. Por ejemplo, recuerdo que cuando llegamos a este REA, que es el Do, se hizo súper bien, pero esta cátedra, que es la tercera, ojo, la tercera, tuvo que ser el 100%. ¿Por qué? Porque justo hubieron paro, hubieron un montón de cosas y que estas cosas sentadas en el estudiante no se pudieron realizar. Deme un segundo que mi hijo me está preguntando. ¿Qué va? La tercera que estaba, mira, te quiero decir algo. Ya, entonces se tuvo que hacer solamente la tercera cátedra y eso se transformó en el 100%. Pero fue producto de que hubieron movilizaciones, que hubieron paro, que paró el estudiante, que paró el académico, entonces vimos la UA, es un constante paro, ¿ya?
Entonces, claro, tampoco hay que tener cierta consideración de que va a ser flexible, y no porque queramos, sino que muchas veces ocurre eso. Y el tercer RA va a tener dos cátedras, de la segunda unidad y de la cuarta unidad, y actividades centradas en el estudiante. Entonces, eso tiene que quedarle súper claro. Súper claro, este PowerPoint se le va a subir en forma de PDF en el módulo cuando me habiliten, y si no me habilitan en esta semana o dentro de estos 2 próximos días, se lo voy a subir al Teams, ya para que lo tengan, para que puedan verlo y entender más o menos de qué trata. Lo otro muy importante, pero extremadamente importante, que quizás tuve que haber dicho antes, cada RA, el 1, el 2 y el 3, se aprueban en forma individual, ¿ya? Por ejemplo, si en este RA3 usted se saca en la segunda cátedra un 1, en la cuarta cátedra un 1, y en la actividad de estudiante, no sé, un 6, un 7, y le da un 3.9.0, este RA3 está reprobado, independiente que en el RA1 y el 2 usted tenga un 7, ¿ya? Y tiene que ir a hacer ese examen o esa prueba recuperativa de SRA que usted reprobó. Ojo con esto, porque el año pasado, por lo mismo que le estoy contando de los paros y las movilizaciones, este RA fue solamente una prueba. Fue solamente una prueba. ¿Y qué pasó con eso? Que algunos alumnos se confiaron. Se confiaron porque pensaron no entendieron que cada RA se aprobaba en forma individual. Entonces uno sacó un 3.9 y sonó. Tuvo que ir a dar la prueba. Y a pesar de que tenía muy buenas notas y que tenía casi un promedio 6 y algo, o sea, o 5.9 por ahí, no importa, se aprueban en forma individual. Duda hasta el momento, consulta, algo que decir, estimados estudiantes. Una pregunta en el chat. Ya no sé por qué. Algunos colegas dicen que no pueden ver el chat y esto es súper sencillo. Uno completa acá y acá lo vemos. No sé cuál es el problema. Y veo que no hay ningún tipo de duda. Si no hay ningún tipo de duda, yo voy a continuar con la clase. ¿Ya? La primera clase que tenemos el día de hoy es sistema estomatognático, que básicamente es muy, muy simple, muy introductorio, que usamos la misma imagen de Leonardo, y vamos viendo unas cosas importantes que tenemos que ir analizando. Objetivo principal, comprender ubicación y funciones del sistema automatognático, que yo creo que más que comprender es recordar, ya, porque esto tienen que haberlo sabido de anatomía, tienen que venir a esta clase, ustedes serían capaces hasta de hacerlo ustedes mismos. Objetivo específico, comprender ubicación, conocer los órganos que componen el sistema estomatognático, conocer características de normalidad del sistema en dentición adulta, mixta, temporal y en lactante, y conocer las principales funciones del sistema estomatognático. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros hablamos de sistema estomatognático, o generalmente como dentistas lo vemos y vemos dientes. Un segundo. En la tercera, en la última, dice complete, esa es que tengo que poner muscle o can. Que mi hijo está haciendo una pregunta. Y ahí supongo que se están respondiendo porque está con los auriculares. Entonces, claro, siempre hablamos como de como sistema estomatognático, la gente dice ya diente y boca. Y no, el sistema estomatognático es mucho más, muchas más cosas, hay matrices funcionales que tenemos que analizar, y son conceptos que quiero que vayan interiorizando, que vayan viendo el sistema de una forma distinta. Eso es uno de los principales, aunque no está escrito en ningún lado, es uno de los principales objetivos que tengo yo con esta asignatura, que no lo vean como, juntamos un montón de cuestiones y las pegamos y funcionan en el sistema estomatognático. No, que yo una cosa más profunda. Entonces, ubicación. Esto es de anatomía, un plano horizontal superior que pasa a la altura del reborde infraorbitario, plano inferior que pasa a la altura del hueso yoides, y un plano frontal que pasa a la altura del proceso mastoides. Si se fijan bien, eso involucra muchas estructuras, dientes, boca, mandíbula, maxilar, parte del hueso cigomático, parte del hueso temporal, glándula parótida, glándula submandibular, músculo suprayoideo,
columna vertebral alta y casi la baja también, músculos cervicales, todo lo que se le puedan ocurrir, los músculos elevadores mandibulares, los músculos periorales, que son músculos muy importantes en la fisiología oral. Eh, Entrada de aire. Una clase. ¿Termina la clase? Vaya a descansar si quiere, ¿ya? Yo después me avisa cuando parte la otra. Tan temprano, Como a las 11. a las 11 parte la otra, ya, a la otra vuelve. Y entonces voy a hablar un poquito más fuerte porque mi hijo se va a ir a descansar. No puedo ahora, hijo, espera un poco, vaya nomás para allá. Entonces, muchas estructuras, muchas músculos, y vamos a ir viendo más o menos cómo esto va influyendo, y vamos a ver también unos pequeños casos clínicos hoy día. Vamos a partir al tiro con ver radiografía y ver cosas que tienen que empezar ya a entender. Entonces, y funciones, tenemos muchas funciones del sistema estomatognático, la principal, y esto también que les quede como que se les grabe en la mente, una de las principales funciones del sistema estomatognático es comer, ¿no? Y tomar líquidos, o sea, la alimentación es fundamental. Y por lo mismo, la función de comer y tomar líquidos se guarda genéticamente de una forma muy poderosa en nuestro organismo. Y eso tiene que estar, o sea, usted puede, por ejemplo, y respirar lógicamente también. Eh, Puede, no sé, tener problemas del habla, pero no puede tener problemas para alimentarse, ¿ya? Porque hay varias funciones que se describen en varias asignaturas, pero la principal que usted tiene que entender que es comer y tomar líquido, o si no, uno se muere. Tiene la función de la deglución, ¿ya? Permitir el paso después de masticar este alimento, de triturarlo, transportarlo por las vías digestivas y alimentarse. La que le comentaba de la respiración, fíjense por acá bien, la entrada del aire por las narinas y lógicamente pasando por la vía aérea alta, llegando a la vía aérea inferior. El habla o la fonoarticulación, que es una función que se ha desarrollado, que hemos desarrollado como especie producto de nuestra habilidad mental que tenemos. No todos los animales, ni un animal habla, sino que solamente logran emitir sonidos ya para comunicarse, como los perros cuando ladran, como los búhos, qué sé yo, todos esos animalitos que emiten fonemas, bueno, no sé si fonema es la palabra correcta, pero que emiten ruidos para comunicarse, pero no logran expresar ideas porque no tienen la capacidad mental intelectual para crear una idea tan concreta según lo que indican los estudios, y nosotros sí, ¿ya? Y tiene una función estética, eso se habla mucho en las asignaturas de rehabilitación, removible, prótesis fija, misma rehabilitación oral, que lógicamente la integridad de este sistema, la integridad va a mejorar, va a hacer que nosotros seamos más estéticos para la percepción social. ¿Por qué? Porque nos va a mantener, por ejemplo, lo que es la dimensión vertical, que del punto subnasal al natio o mentón, nos mantiene una altura proporcional a los otros tercios de la cara, permite que los tejidos se mantengan turgentes, dependiendo lógicamente de la edad del paciente, y hay momentos que están más turgentes y menos turgentes. En la juventud están pero resilientes, llegan a unos toques como que rebotan. Lógicamente con el paso del tiempo eso va cambiando, se va sufriendo pequeñas modificaciones y lógicamente la integridad de todo este sistema va a permitir que estéticamente nos veamos bien. Y además va a tener una función que ya es más psicosocial, en la cual nos va a permitir relacionarnos. Un adecuado sistema estomatognático, como nos permite hablar, como nos permite comunicarnos, como nos permite vernos en forma agradable a la otra persona, permite que nosotros podamos participar de estas reuniones. Ahora usted si por ejemplo dice, pero es que una persona que no tiene diente igual puede participar, sí, es verdad, puede participar, pero pregúntenle si realmente se va a reír como ellos dos. Lo más probable que no. Lo más probable es que si le falta un diente 8, un diente 9, no se va a reír. Ojo con eso. Entonces, las funciones del sistema estomatognático lo dividimos, como les comentaba, les nombré varias, pero si las tenemos que organizar por jerarquía, está la masticación, la deglución, la respiración, y bueno, yo creo que la respiración debe estar primero, no sé por qué la puse tercero, pero sí esas tres son clave, eso es lo importante, esas son las fundamentales. Y las que están abajo son más de un orden más, como dijera, social, ya no necesariamente lo fundamental. O sea, si usted no tiene de esto, usted se muere. Si usted una de estas funciones tan
alterada en forma significativa, usted se muere. En cambio, si usted tiene alterada la fonoarticulación, lo puede perfectamente vivir. Si a usted le faltan, si los dientes posteriores ya disminuye la dimensión vertical, claro, no va a comer adecuadamente, no de la forma perfecta, pero es un cambio estético. Psicosocial también, no se va a morir si es que no se puede relacionar. Entonces ahora vamos a ver los órganos que componen el sistema estomatognático, son varios. Tenemos los músculos, tejido maxilar y mandibular fundamentalmente. Un No segundo. le acabo de vomitar. Ay, ya. Ya, tengo un segundo que mi perrita acaba de vomitar, voy a ver qué pasa. ¿Ya? Por eso no comía, pues, hijo. Ya, dame un segundo. Ya, ahora sí. Y mi perrita ya ha vomitado, mi perrita es súper regalona, es regalona mía y de mi hijo, sí. Yo le digo perrita, pero pesa 18 kilos. Pero para mí siempre es una perrita. Entonces, volviendo, ¿dónde estamos ya? En los músculos. Tenemos músculo, tejido maxilar, tenemos articulación temporomandibular con otras articulaciones, eh, como las articulaciones suturales, que son muy importantes, sobre todo en lo que corresponde al crecimiento craneofacial. Tenemos los dientes que nos favorecen la masticación, el periodonto que va a aguantar este diente y las glándulas salivales junto con el complejo pulpo dentinario. Hoy día, lógicamente, vamos a verlos, pero así, como un barniz, ¿ya? Porque muchos de estos temas se desarrollan más adelante. Articulación temporomandibular, la vemos en la otra clase, y se desarrolla además su función en, en oclusión. Los dientes lo ven en operatoria dental, periodontológicamente se ven en periodoncia, en glándulas salivales no se ve en ningún lado, así que lo vamos a intentar ver acá, y las articulaciones suturales tampoco no se ven en ningún lado. Complejo pulpo dentinario se ve en la asignatura de endodoncia. Entonces los músculos, eh, para entender esto, quiero que comprendan que cuando hablamos de fisiología oral, con el bolo alimenticio, cuando hablamos de la masticación, que hay un alimento, cuando hablamos de la fonoarticulación, todas estas cosas que hablamos, todas esas funciones tienen implicados músculos, ¿ya? Pero quiero que se saquen esa como esa como idea que a veces uno trae de anatomía, no estoy hablando en contra de anatomía, pero la anatomía tiene que pasarlo muy cuadrado para que se lo empiecen a aprender, pero después hay que empezar a mezclar, porque en todas estas funciones van a participar músculos elevadores y depresores mandibulares, van a participar los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua, va a participar los músculos del velo del paladar, de la expresión oral, que son fundamentalmente los periorales, y los dorsales y cervicales, ¿ya? Entonces hay un gran conjunto de músculos que van a participar, no solamente abrir y cerrar la boca, como muchas veces uno lo entiende, al menos yo cuando era estudiante me lo pasaban súper cuadrado, así, el doctor García era mi profesor de anatomía, y yo no entendía nada, o sea, entendía, pero me costaba mucho después asociar las cosas a la función y entender que mientras yo estaba hablando, estaba, por ejemplo, se estaba activando el núcleo motor del nervio trigémino porque tenía que bajar la mandíbula con los músculos depresores. También se tenía que activar el núcleo motor el núcleo del hipoglosso porque tenía que mover la lengua, el núcleo motor del facial porque tenía que mover los músculos periorales, un montón de cuestiones. Entonces tenía todo como parcelado, así como todo, y ahora que estoy más grande lo empiezo a entender y ver así, por eso yo le ahorro el camino que me tuve que tomar yo y se lo estoy intentando explicar. Entonces tenemos los clásicos músculos elevadores mandibulares, los músculos de la lengua, los extrínsecos, fundamentalmente, que son los que se ven ahí, los músculos del velo del paladar, que son extremadamente importantes, sobre todo para la función de la fonoarticulación y para la deglución. Cualquier alteración muscular que nosotros tengamos
en el velo del paladar puede alterar el cierre que genera este velo hacia la fosa nasal, ya sobre todo en el paso en el momento que pasamos de la masticación a la deglución. Ojo con eso. Acá hay un error en esta imagen, hay un error, ¿ya? No todos los libros, o sea, todos los libros pueden tener errores. Por ejemplo, acá el artista pintó de color muscular lo que corresponde a la articulación. Acá no hay músculo, o sea, el que ve un músculo acá y me dice que es un músculo y le da un nombre es porque no tiene idea, ¿ya? Eso no es un músculo. Eso es un error de la ilustración. Los músculos que les comentaba, los músculos periorales. Entonces vamos a recordar brevemente los músculos elevadores y depresores mandibulares. Tenemos los elevadores que tenemos al macétero, pterigoidio medial, no sé si tengo imagen, el temporal lógicamente, y el pterigoidio lateral, el fascículo superior. Y ahí vamos a ir viendo esto de los pterigoides laterales, cómo se divide, porque se activa uno en la elevación mandibular y el otro se activa en la depresión mandibular. Pero realmente, a pesar de que se activa uno en cada movimiento, tienen otras funciones, ya tienen la función realmente de guiar este complejo condilar de la articulación en forma adecuada para que se deslice bien, ¿ya? Pero por sí solo provocar descenso mandibular es difícil, ¿se fijan por qué? Porque el vector va casi en forma horizontal, o sea, si yo contraigo esto del fascículo inferior, a lo más el vector es un poquito hacia abajo, ¿no? Es difícil que genere una apertura por un tema de vectores. Y el fascículo superior también, pues es como un poquito para arriba nomás. Entonces, si lo contraigo, tiende a tirar el cóndilo para arriba, pero no es como que, no es como, por ejemplo, la posición que tiene estas fibras musculares del músculo massétero. Yo no sé por qué siempre en la primera clase me habla todo el mundo, tengo como 10.000 WhatsApp acá al lado, está todo el mundo hablando, no entiendo. Como que esperan que parta esta clase, siempre ocurre, ¿eh? Que parta esta clase y todo el mundo me está hablando. No me habla nadie, ayer no habló nadie y ahora todos me hablan, no entiendo. Ya, entonces continuemos, es que esperen, ¿no? Y los músculos intrínsecos que van a ser fundamentales para, por ejemplo, para que nosotros llevemos el bolo alimenticio hacia atrás, para que generemos la fonoarticulación, para el desarrollo maxilar y mandibular, eso no lo dice nadie, pero es muy importante, la lengua, la posición de la lengua, una correcta posición de la lengua va a permitir que usted desarrolle un adecuado paladar durante el crecimiento craneofacial. Por ejemplo, lenguas bajas que están en piso de boca no favorecen el crecimiento maxilar en sentido transversal. Y eso provoca un problema oral importante que usted tiene que tener la capacidad posteriormente de identificar en la asignatura de odontopediatría e identificar como profesionales. Pero tienen que entender el fundamento. Un montón de músculos intrínsecos no van al caso. Estos músculos, no me acordaba que tenía esta diapositiva, estos músculos tienen esa función, se fija, la lengua, obviamente es un esquema bastante burdo, debería estar un poquito más arriba, pero va a tener la función de mantener este espacio y permitir el crecimiento horizontal durante el desarrollo del cráneo facial. Por otro lado, los músculos periorales, como por ejemplo como el buccinador y los músculos orbiculares de la boca, van a mantener el equilibrio en sentido interno, hacia interior. Por eso cuando usted ve pacientes que tienen desequilibrios musculares o lenguas hipotónicas o lenguas en otras posiciones, todo comienza a alterarse. Este diente que ustedes ven acá, esto es un corte sagital, este diente que ven aquí bien posicionado, junto con el inferior que también está bien posicionado, está en esa posición porque las fuerzas linguales y las fuerzas del vestíbulo hacia adentro, o las fuerzas vestibulares que ejercen los músculos periorales, están en equilibrio, ¿ya? Por eso ese diente está ahí. Por ejemplo, si el paciente tiene el hábito de la deglución con interposición lingual, cuando él empuja la lengua entre medio de los dientes para deglutir, con el paso del tiempo sus dientes se empiezan a separar. Se empiezan a separar de poquitito a poquitito, generando lo que se conoce como una mordida abierta. Lógicamente por la causa de la lengua que se está interponiendo. Hay otros factores que pueden influir a que tengamos una predisposición a mordida abierta o no, como por ejemplo las clases esqueletales, los patrones de crecimiento mandibular, si es un rotador anterior, rotador posterior, que son conceptos que lógicamente los podemos ver más adelante.
Y por otro lado, como le decía, el sentido transversal, el músculo buccinador por lateral mantiene este diente en esta posición y la lengua mantiene el diente también en esta posición. Entonces todo esto es muy dinámico, no es tan estático como nosotros lo vemos comúnmente, como se ve en anatomía, así como ya estos son dientes, son huesos, son mucosas. Esto es mucho más dinámico, deben considerar que el paciente nace y tiene que tener todo un desarrollo hasta llegar a la vida adulta y formarse, y formar toda esta cavidad y estructura del sistema estomatognático. Otra visión un poco más realista, se fijan, con la lengua ya un poquito más arriba, no tan abajo como se veía en otro esquema. Y estas posiciones se mantienen por las fuerzas musculares que inciden de todos lados, lengua y músculos periorales fundamentalmente. Y lógicamente los músculos elevadores mandibulares que están haciendo que esto se mantenga masticando, ¿ya? Que esto vaya en sentido cefalocaudal. Los músculos del paladar, que acá, esta es una visión posterior, inclinada, de, del paso de la fosa nasal hacia la rinofaringe, que dije, ¿ya? Es la parte de atrás de la fosa nasal, ¿ya? Esa es la visión. Entonces está el tabique nasal, esta es una coana, esta otra coana, estos son los procesos pterigoides, y esto lógicamente es la tuba auditiva. Entonces, bajo eso, está justo el velo paladar, que es lo mismo que se ve acá. Entonces, este velo paladar va a tener la función de adherirse en esta zona para impedir que el alimento pase hacia arriba cuando está haga la deglución. Y además va a tener la otra importante función de llevar hacia abajo, o sea, de tensarse hacia abajo, de bloquear la cavidad oral con la orofaringe, bloquearla, cerrarla, cuando usted está masticando. Cuando usted mastica, atrás se le cierra una compuerta que se llama velar paladar. ¿Y por qué? Para que lo que está masticando no se vaya para atrás, pues es muy sencillo. Si después cuando lo entiende bien, llega a dar risa. Lógico, hay que cerrar por atrás para que no se vaya para atrás. Y cuando usted ya está listo y va a hacer la deglución y traga, se levanta y pasa, pasa para abajo. Oral, todos los músculos periorales, orbicular, elevador del ángulo oral, elevador del labio y la nasal, el depresor del ángulo oral, el depresor del labio y el mentoniano. Esto tienen que sabérselo, ya estamos solamente repasando. Y el risorio, que es un músculo muy superficial, pero que también tiene que tenerlo en consideración. Eh, ¿Por qué está esta diapositiva acá? Sí, ya me acordé. Esta diapositiva está para hablar básicamente de la sutura. ¿Se acuerdan que hablamos de que debería estar más abajo? Parece que la puse en una posición equivocada. Hablamos que había articulaciones que la más importante es la articulación temporomandibular, que lógicamente es la que te permite abrir y cerrar la boca. Favorece realmente porque lo que le permite son los músculos. También tenemos articulaciones suturales. Recuerden que las suturas son articulaciones. Con el tiempo se van osificando cuando ya no tienen mucho movimiento ni mucho estímulo. Y estas suturas, por ejemplo, la frontomaxilar, la cigomático-maxilar, la arterico-palatina y la temporocigomática, que están todas en esta dirección, ¿se fijan? Son muy importantes, porque en esta sutura se va generando hueso, y al generarse hueso ahí en esa sutura, esto se va ampliando, y va a permitir el crecimiento craneofacial. Hay otros conceptos más que influyen en el crecimiento craneofacial, pero esa posición a nivel de la sutura es fundamental, es clave. Incluso en las teorías de crecimiento craneofacial, una de las primeras teorías que surgió fue la teoría sutural de Harry Sicher. Harry Sicher nos decía que se iba separando porque él pensaba que la sutura era lo más importante en el crecimiento craneofacial. Después apareció Scott, que era súper interesante esa historia, que fue como el enemigo, porque los dos postularon su teoría al mismo tiempo. Entonces, en ese tiempo, como en el 40, uno decía uno, ¿no es cierto? Y hacían experimentos y se veían como malas. Así como que, bueno, la cosa está que uno decía que era la sutura, ya él hablaba de la sutura y da este ejemplo, que al final, le adelanto el final, son complementarios, no eran excluyentes. Y, y James Scott, decía que los cartílagos eran lo más importante. Entonces, los cartílagos de la base del cráneo, el cartílago del tabique nasal. Bueno,
entre medio de ellos, entre medio de esa pelea que estaban ahí, que hacían estudios, apareció un compadre que es un genio, que es Melvin Moss. Y él dijo, no, están todos mal, dijo. Lo más importante es la función. Las funciones que desarrollan los músculos blandos, los tejidos blandos, el espacio, y ahí él les dio así, los golpeó y los derrumbó. Y esa es la teoría más importante que más ha aportado al crecimiento craneomandibular. Después otros colegas empezaron a inventar cosas y como a intentar como no adornarla, pero aportarle a esta teoría, pero la clave es la de mismos, de las matrices funcionales. Entonces, estas suturas van a permitir que el maxilar se desplace hacia abajo. Hay más procesos que se generan de remodelación, de aposición, de crecimiento condilar, un montón de cuestiones, pero las suturas es innegable que aportan. Entonces nosotros ahora tenemos nuestro maxilar y nuestra mandíbula clásica, ya crecimos, ya ahí están los huesos para que los recuerden. Fundamentalmente nosotros vamos a ver tejido maxilar y tejido mandibular, que es lo que más nos convoca. Pero obviamente está involucrado hasta el hueso temporal, hueso yoide, cigomático, un montón de cosas. Y yo creo que ya empiezan a cambiar un poco el switch de lo que corresponde al hueso propiamente tal, ¿ya? Lo aprendieron como hueso mandibular en anatomía, que está súper bien, una mandíbula. Lo aprendieron como un maxilar, pero el hueso tiene unidades microesqueléticas, ¿ya? Lo macroesquelético es la mandíbula, pero tiene unidades microesqueléticas que van a permitir, o que mejor dicho, conforman el hueso mandibular. Vamos a tener, por ejemplo, la unidad microesquelética condilar, angular, basilar, dentaria, o sea, alveolar, disculpen, alveolar, y mentoniana, y coronaria. Ahora, el coronario, yo indico con el dedo y lógicamente usted no ven donde estoy indicando. ¿Y por qué quiero que lo vean así? Porque cada unidad microesquelética tiene asociada una función, tiene asociado algo que está haciendo que ese hueso exista. Por ejemplo, esta área angular o macetérica pterygoidea, que también se puede llamar, está inserto el músculo temporal, o sea, macetero por afuera y el tiroideo por dentro. Y esa contracción muscular constante de estos dos elementos musculares va a permitir que esto se mantenga, que exista. Esa era la teoría de las matrices funcionales de Melvin Moss, ¿ya? Que la función mantenía el hueso, o lo creaba incluso. Que el hueso, o sea, no lo creaba, sino que el hueso tenía un componente genético ya predispuesto para crecer de cierta forma, pero la función lo mantenía. Por ejemplo, el más claro ejemplo es la unidad microesquelética coronoidea, en la cual tiene esta forma hacia arriba, porque el músculo temporal lo está traccionando hacia arriba, lo está tirando con el tendón. Esta situación no ocurre, por ejemplo, en bebés o en niños muy pequeños. Usted ve el proceso coronoide y como que no se levanta como una punta, se levanta muy poquito. ¿Y por qué? Porque no tiene una masticación tan desarrollada, no tiene una fuerza masticatoria tan adecuada, porque tiene dientes que no tienen la propiocepción adecuada para permitir una masticación profunda o con más intensidad. Y así sucesivamente. Usted dice, pero el doctor está hablando de puras tonteras, ¿qué me importa ni eso? Vamos a ver qué más adelante es importante. Ahí tenemos, lógicamente, el mismo esquema: la unidad microesquelética condilar, la coronoidea, la angular o tiroideo-macetérica y la basilar o del cuerpo mandibular. Quizá una de las más interesantes, a mí era una de las que más me llama la atención, porque siempre, esto se entiende, el músculo lo tira para arriba y queda en forma de cacho, lógico. El músculo tracciona acá y queda rugoso, el músculo tiroideo-macetero. Pero esta del cuerpo está dada por el aporte que da el nervio y el elemento vasculo nervioso, o sea, el elemento vascular. Esos dos elementos que van por acá, por este canal mandibular, mantienen que el hueso se mantenga rodeado. Entonces, esa es como la explicación. Entonces, acá tenemos una radiografía, una teleradiografía lateral, que se solicita mucho en ortodoncia, en odontopediatría también a veces, en cirugía maxilofacial también, para algunas cosas, y podemos ver varias situaciones. Acá nosotros vemos el tejido óseo así, ¿ya? Nos vemos el tejido óseo en las muestras como lo, como lo veíamos en anatomía. Hijo, ahora el de la otra clase. Sí, ese, vale, a ver.
Ya, vaya a la clase, por favor. De ahí te doy algo para comer, ¿ya? Cuando termine mi clase. Nosotros, ya, pero cuando termine la clase. Hijos. Entonces nosotros vamos a ver así el tejido maxilar y así lo tenemos que analizar. En la teleradiografía lateral no hay muchas cosas que analizar desde el punto de la fisiología. O sea, hay muchas cosas que analizar, pero por ahora no las vamos a analizar mucho. Lo que sí que quiero que pongan atención, por ejemplo, este concepto de la vía aérea. Miren, esto que está oscurito acá, es la vía aérea. ¿Y qué tiene que ver la vía aérea con la... Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque la vía aérea y el paso del aire va manteniendo esa cavidad abierta y va permitiendo que el crecimiento se pueda mantener de forma adecuada, ¿ya? Era lo que Melvin Moss llamaba una matriz capsular, o sea, que permitía el crecimiento porque estaba... ¿No ha llegado todavía? Espera un poquito. Era un crecimiento que estaba dado por el espacio que ocupaba esa vía aérea. Lo mismo ocurría con el cerebro, el cráneo crecía, porque el cerebro iba creciendo y iba empujando el cráneo. Entonces, ustedes entenderán ahora que producto de lo que les estoy explicando, una vía aérea obstruida o estrecha va a estar totalmente en desmedro del crecimiento craneomandibular y la buena acomodación que logren los dientes posteriormente. Si esto no crece, por ejemplo, en sentido sagital, hacia anterior, lógicamente hay menos espacio para los dientes y esto es un problema, ¿no? Y acá ya empezamos a entrar como al área chica. Y acá nosotros tenemos un examen imaginológico que es muy rutinario pedirlo en odontología general. Y podemos ver varias cosas. Por ejemplo, podemos ver que el proceso condilar, que yo les comentaba, la unidad microesquelética condilar en una persona adulta ya, grande, está extremadamente agudo, alto. ¿Por qué? Por lo mismo porque ya tiene la implicancia del músculo que lo va traccionando y empezamos a ver ciertas cosas. Por ejemplo, este es un paciente no tiene todos los dientes, entonces empiezan a ocurrir distintos procesos no sé si fisiopatológicos, pero sería una forma de compensación de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, los molares se empiezan a inclinar hacia anterior para buscar contacto y ocurren un montón de cuestiones. Pero quiero que vean este me interesa a mí que lo vean. En este, si se fijan, a diferencia del otro, en los espacios que faltaba tejido óseo, o sea que faltaban dientes, el tejido óseo no se ha reabsorbido, no se ha ido para arriba, como que se ha mantenido. Probablemente porque este paciente, estas extracciones que le realizaron, esta pérdida dentaria, no fue hace mucho tiempo, probablemente. Y todavía no se alcanza a reabsorber. Y también depende de cada paciente. Algunos se reabsorben mucho más rápido, algunos un poquito más lento. Pero miren, por favor, este otro paciente, este es un paciente mío que estimo mucho, que le tengo mucho cariño, un abuelito. Por ejemplo, este paciente tiene mucha edad, mucha edad. Ya está llegando a los 90 años. Y fíjense que no queda nada, absolutamente nada de tejido óseo. ¿Y por qué ocurre esto? Y vamos a devolvernos un poquito, porque la unidad microesquelética alveolar va a depender de que existan dientes. Si hay un diente que recibe una fuerza masticatoria, va a mantener ese alveolo. Si no está ese diente, no hay fuerza que mantenga ese tejido alveolar y por lo tanto se va a reabsorber. Y por otro lado, el aire que está entrando los senos maxilares, que es este espacio que ustedes ven acá, recuerden que el seno maxilar es una cavidad respiratoria, está llena de aire, revestida por mucosa, pero llena de aire. Va a ir empujando de superior a inferior el hueso y lo va a terminar adelgazando. Porque acá ya, como le digo, no hay alveolo que mantener porque no tiene ninguna función. Los dientes y periodonto, ni siquiera los vamos a hablar, ¿ya? Hay periodonto y hay dientes, hay una clase de periodonto más adelante. Es una encía relativamente sana que la vamos a ver en la clase de periodonto. Algunos conceptos básicos de desarrollo del sistema estomatognático, procesos de erupción. Yo siempre digo que las clases van a ser cortas, pero empiezo a hablar. Tenemos el neonatal, dentición temporal, dentición mixta, primera y segunda fase, son dos, y dentición permanente adulta, solamente para que las conozcan, ¿ya? Neonatal, dicen, oye, que el doctor que está hablando, profe, está hablando de los bebés, por supuesto es importante. ¿Por qué? Porque hay unos rodetes acá que son importantes. El superior, un rodete bien prominente, un rodete maxilar y un rodete mandibular. Estos rodetes van a tener la función de lograr tener la prensión del pezón de la madre para poder generar
lo más importante que tiene que realizar el bebé, que es amamantarse. El bebé nace con la única función más importante que tiene que hacer, que es tomar leche. Esa es su función, ¿ya? Entonces, su boca está diseñada para eso. Está absolutamente diseñada para eso. Por eso no tiene dientes, ¿ya? Para no dañar a la madre. Entonces, y si se fijan, cuando el bebé posiciona bien en el pezón de la madre, genera un cierre totalmente hermético que permite a él a generar movimientos con la lengua, fíjense, con la lengua, para masajear este pezón y lograr que salga la leche para que se pueda alimentar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos este pequeñito que tiene acá una fisura, hay dos clasificaciones fundamentales de la fisura labiopalatina, que no van al caso, pero si vemos a este niño sin ser dentista, eh, sin tener muchos conocimientos, incluso solamente mirándolo, podemos hacernos la siguiente pregunta, o mejor dicho, usted tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿qué funciones del sistema estomatónico se van a alterar? ¿Qué tejidos o órganos del sistema están siendo afectados? Si se va a afectar el proceso de erupción, ¿y cuál es el error del cirujano dentista general? O sea, usted le llega un paciente y ve que va con la tía, y la tía tiene un niño que tiene estas características. ¿Le va a pasar por alto? ¿Le va a decir algo? ¿Le va a decir que se coloque la mascarilla? Tiene que entenderlo, tiene que lograr verlo y decir, oye, este niño tiene un problema. O sea, lógicamente acá estas preguntas son preguntas abiertas. Yo las tengo, yo las sé, y lógicamente sé lo principal, porque lógicamente a usted se le pueden ocurrir otras cosas que a mí se me pueden escapar. Pero pregúntenselas, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Qué pasa con este niño? ¿Cómo está siendo afectado este sistema estomatognático? La fisura labiopalatina en Chile, en la región en que más se presenta, es en Antofagasta. Antofagasta, primera región, y tirando para la tercera región. O sea, acá. Entonces, esto no es algo que no van a ver, o sea, no es algo que es poco frecuente. Por ejemplo, si usted va, no sé, pues, a Magallanes, claro, ahí no es frecuente. Pero en nuestra región, y donde usted está estudiando, es muy frecuente. Y también es importante que la pueden por lo menos ver y entender que hay cambios desde el punto de vista de la fisiología oral, porque es parte de las patologías que tienen, o malformaciones, que tienen que ser tratadas en el sistema público, tienen cobertura para poder ser tratadas, entonces tiene que ya hacerse una idea. Tenemos la dentición temporal, ahí los dientes, unos dientes bien tiernitos, bien chiquititos. Este paciente por abajo, el de abajo tiene, yo creo que en las pocas fotos que voy a encontrar que tiene tan favorable su configuración dentaria, porque tiene mucho espacio. Estos espacios que ustedes ven acá, que se llaman diastemas cuando se separan los dientes, en ciertos momentos, recalco, en ciertos momentos del desarrollo son favorables y deseables que estén, como por ejemplo este niño, espectacular que tenga estos espacios. ¿Por qué? Porque la mandíbula está empezando a crecer, separando incluso los dientes, generando una compensación porque los dientes que vienen son más grandes. Siempre el diente que viene es más grande, es muy raro que sea el mismo corte. Siempre que vienen son más grandes, entonces hay una compensación. Por ejemplo, cuando yo veo al paciente que tiene los dientes juntos y no tiene estos diastemas, a los 5 años yo digo, ya, este paciente no es probable que va a tener una falta de espacio, una discrepancia entre lo que necesita y el espacio que tiene. Y ahí estoy diciendo, ¿qué importa? Claro que es importante, porque si no tiene espacio, los dientes salen para todos lados. Pero lo más importante es que usted tiene que tener la capacidad de decir, este niño lo necesita una visión más integral, y tiene que derivarlo, si es que usted no lo hace, a estas personas que hacen ortodoncia interceptiva, que pueden ser un ortodoncista o un dentista que tenga los estudios al respecto, que básicamente van como intentando interceptar estas faltas de espacio y favoreciendo el crecimiento del paciente. También tenemos que entender que este sistema estomatognático puede ser afectado por la presencia de caries, casi caries brutales como esas que se ven ahí. Y lógicamente ese paciente, me da pena a mí, hay que golpear a los cuidadores. Incluso se pueden afectar tejidos peridentarios, como por ejemplo acá tenemos un absceso. Esto es terrible, esto es horrible. Ya. No se los muestro para que se asusten, sino para que vean la importancia de que ustedes como dentistas tienen de visualizar estas cosas y enseñarle a los alumnos, o sea, a los papás.
y dientes que son un poquito más sanos, pero si se fijan bien, esto es todo odontopediatría, pero igual se los paso para que empiecen a aprender al tiro. Si se fijan bien hay una mancha acá, y aquí también hay otra mancha. Son medias blanquecinas. Ese es el comienzo, lo que finalmente puede llevar a esto. Si se fijan bien, acá hay una carie, y fíjense que acá está blanquecino. Ese color blanquecino es porque se está desmineralizando el esmalte. Múltiples causas, fundamentalmente la presencia de bacterias y la falta de higiene, pero esto tiene que verlo, tiene que tener el ojo clínico para verlo. Y decirle, ¿sabe qué, ahorita usted a este paciente, a su hijo está pero a punto de que comience una carie? Entonces lo que usted tiene que hacer, lavarle todos los días el diente usted, no que el niño. Usted tiene que meterle la mano a la boca al paciente y lavarle y asegurarse que esté limpio. Y además venir a echarse flúor cada 3 meses, porque este paciente está en alto riesgo, ¿ya? Alto riesgo de formar una carie. Dentición mixta, molar permanente, molar temporal. Estoy teniendo un problema con la R, no sé por qué. Molar temporal, premolar. La dentición mixta se divide en dos fases, no es menester de esta clase, pero tiene que ver que hay dos fases y son importantes verlas. Por ejemplo, este paciente tiene una buena disposición, tiene un buen perímetro de arco, tiene una pequeña rotación de este diente, si se fijan, está como así, está más inclinado, pero está relativamente bien. Y estos molares tienen que conservarlos. ¿Por qué? Porque estos molares, fíjense, estos molares de leche que le llaman popularmente las mamitas, junto con este otro molar de leche, junto con este canino de leche, que son los últimos en irse, son súper importantes, porque mantienen el espacio para los premolares. Y por lo general, y acá se da lo inverso, estos molares son un poquito más anchos que el premolar. Son un poquitito más anchos que el premolar. Entonces, sí o sí tienen que mantenerse esos dientes, no solamente para que el paciente mastique, para que no le duela, lógicamente, si tiene una carie, pero para mantener ese espacio para que erupcionen los dientes. Y la dentición permanente, que todos conocemos. Y eso sería, estimado alumno, ¿alguna duda, consulta? Voy a ver si en el chat hay alguna duda. Exactamente, masticación, respiración se ven afectadas, el hueso maxilar, el labio superior, se ve todo afectado. Todo lo que tú dices está en forma muy correcta. Pero, por ejemplo, ahora quiero que profundicemos un poquito más. Tú me dices el hueso maxilar. La premaxila del maxilar se ve afectado fundamentalmente. Cuando hablamos del labio, el labio tiene varios tejidos. Tiene tejido, tiene la piel, tiene con todos los tejidos que corresponden, tiene músculos periorales y tiene mucosa por dentro. Entonces, cuando nosotros vemos este paciente, es más complejo de lo que creemos. ¿Por qué? Porque acá no solamente hay una ausencia de espacio que hay que volver a unir, sino que también hay que volver a unir la función. Fíjense que recuerden ustedes que, vamos a volvernos, esto está ocurriendo, miren, tiene músculos que van de un lado a otro, arriba, y abajo igual. Y acá no está pasando eso. Y acá no está pasando eso. Absolutamente no. Por lo mismo, después de esta cirugía, cuando se vuelve a unir, el paciente sí o sí tiene que seguir en terapia de rehabilitación con el fonoaudiólogo, porque tiene que lograr que esas fibras musculares que el cirujano intentó unir, y lógicamente hace lo que mejor puede, entren en función, se empiecen a contraer para que él pueda tener lo más armónico ese músculo perioral. Eso es clave, ¿ya? Pero no siempre se logra. Muchas veces lo unen y porque el tejido, aunque el paciente vaya a la terapia, pues si el tejido no quiere transformarse o no quiere unirse bien, no se va a unir, se va a formar una cicatriz un poco queloide y no va a tener la misma urgencia. Por eso cuando estos pacientes ustedes los ven cuando son grandes, generalmente tienen una pequeña marca, o sea, uno los puede ver y tiene cierta ausencia de movilidad. O sea, no ausencia, sino un poquito de movilidad reducida. ¿Ya? Ahora, pero sí o sí tienen que ir al fonoaudiólogo, ya, porque el hecho de que vaya a tener reducida la movilidad no quiere decir que ya por eso no vamos a hacer nada. Todo lo contrario, hay que intentar que este paciente se desarrolle lo que más pueda en los músculos orales para que pueda vivir tranquilo.
¿ya? Y también tiene que ir al dentista porque lógicamente por dentro, no tengo ninguna foto para dar, por dentro esto está abierto. Está abierto. Y si está abierto, no hay un espacio anterior de rodete maxilar donde estén los dientes, o los dientes están, pero están como para un lado, por otro lado, porque los gérmenes dentarios deben estar metidos por ahí. ¿Ya? Deben estar metidos por ahí, porque lo que pasa es que la fisura es porque no ocurre una fusión de las suturas. Y ahí volvemos al tema importante de la sutura. Qué importantes son las suturas. Muy importante. Entonces, los gérmenes dentarios deben estar por ahí. Yo atendí, cuando estaba titulado, ya como 2 años titulado, atendí a un paciente que se había operado, que había seguido toda esta línea que proponía el ministerio, que muy bueno, y llegó bien, llegó súper bien, con los labios se veía una pequeña muesca, el paladar se veía como que se hubieran pegado, y se veía estéticamente muy bien, no que aceptable, muy bien, había que agudizar mucho el ojo para verlo. Pero cuando él abría la boca, y en el maxilar estaba unido, pero se veía que en vez de tener la forma como ovalada o casi triangular, tenía como una forma así como unos cerros, como que estaba como arriñonada. Y lógicamente los dientes de ese paciente estaban erupcionando, no puedo decir que por cualquier lado, pero estaban erupcionando en mal posiciones. Y era porque la base ósea que se había unido y que había seguido creciendo no había estado siempre en su posición habitual. Entonces, pero todo eso tienen que entenderlo. A eso quiero llegar con esta asignatura, que lo entiendan, no, que entiendan de dónde viene todo esto. Ya, ahora sí. ¿Dudas, consultas, estimado alumno? ¿Algo por ahí? Depende, va a depender de hasta dónde llega la fisura. Hay fisuras que llegan solamente a la premaxila, o sea, involucran la unión de las premaxila con la paladar secundario, y hay otras que se van, pero de frentón para el fondo y que llegan hasta la úvula. Depende de la severidad. No erupcionan. Generalmente sí erupcionan, pero erupcionan mal. Erupcionan en posiciones anómalas o con inclinaciones raras. ¿Por qué? Porque ahí se da otro principio, que lo que pasa es que ya una cosa es la posición de la estructura, que está en mal posición, pero los dientes, el germen dentario tiene un potencial de erupción bastante fuerte, muy fuerte. El diente está diseñado biológicamente para erupcionar. Tiene, tiene un capuchón pericoronario que, que, que son un capuchón que rodea la corona, que está lleno de células que tienen la capacidad de osteólisis, que significa que rompen huesos. Entonces, el diente empieza a avanzar para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y estas células van comiendo todo el hueso para arriba, van comiendo todo lo que va de hueso para que pueda avanzar. Entonces, ese capuchón pericoronario que está en todos los... Oye, mira, está lleno de pelo, Mateo. Ya. Ese capuchón que va destruyendo el hueso para que erupcione, entonces es muy difícil que no erupcione. Por otro lado, el diente tiene, además del capuchón pericoronario, tiene abajo la inervación. La inervación que está entrando en la zona apical del diente, y esa inervación es fundamental, que está comprobado que aporta al movimiento eruptivo, el movimiento eruptivo de los dientes. Incluso en la tesis doctoral del doctor Valdivia de anatomía, él habla de eso, ya habla de eso de cómo a los ratones, conejos, no me acuerdo, que se les corta el nervio que va a inervar al diente, se les corta, el diente no erupciona totalmente, ya se empieza a estancar, estancar, estancar. Entonces tiene dos factores que van a favorecer el proceso de erupción, uno que es la inervación, que va por el ápice, y el capuchón pericoronario, que va a ir destruyendo el tejido óseo. Entonces salen, sí, generalmente salen. Es muy difícil que no estén, es muy difícil. Como digo, están tan desordenados, están por todos lados, pero están los gérmenes y tienen el potencial, ya sea por la inervación eh, y por el capuchón pericoronario. Generalmente en todos los casos va a haber va a haber erupción un poquito más estópica, siempre. Es muy difícil, a no ser que la fisura no llegue al reborde alveolar. Ojo con eso. Cuando la fisura llega al reborde alveolar, como en este caso del paciente que estamos viendo,
Claro, ahí acá sí los dientes van a salir en mal posición, sí o sí, aunque se unan. Ya van a quedar como choco porque es muy difícil dejarlo para que erupcionen bien. Pero hay fisuras que no llegan al paladar. Hay fisuras que solamente son del tejido blando, del labio. Y esas son mejores. Tienen mejor pronóstico desde el punto de vista dentoalveolar. Como también, también existen fisuras solamente de velo de paladar. Sí, la dilución también se ve afectada totalmente. Incluso, incluso la dilución, recuerda que la dilución, si bien siempre analizamos que el velo del paladar como que se va para arriba y se abren las compuertas posteriores y pasa el alimento, pero también la lengua se posiciona sobre el paladar para empujar el alimento hacia atrás. Entonces, este paciente que nosotros vemos no tiene paladar, o sea, se ve claramente ahí la apertura, o sea, tiene el paladar fisurado. Entonces, este paciente claramente se afecta la dilución. Entonces, la pregunta que yo le hago ahora, entonces, ¿qué pasa con este paciente? ¿Cómo se amamanta? ¿Cómo puede tomar leche este paciente? Si generalmente lo colocan así, como, así está el bebé, como. Entonces, ¿cómo así? Permiso, Mateo, tu estuche. Tiene estuche, Mateo. Así. ¿Cómo va a tomar leche ahora entonces? Si tiene una fisura. ¿Por qué le ibas a usar? Estaba haciendo un ejemplo con un bebé. Para mostrarle a la O luz. yo mejor. No, puede ser tú, estoy muy grande como Mateo. Entonces, entonces ¿cómo se amamanta? ¿Alguien se le ocurre cómo amamantamos a estos bebés? ¿O está condenado a la muerte? No, pues, lógicamente no. Alguien que me responda. Ya tendrá. Vaya, tendrá. Claro, no, de verdad no tiene la prevención bien. No tiene una buena prevención, pero ¿cómo hay que hacerlo con estos pacientes? Porque igual hay que darle pecho. Igual tiene que darle pecho. Oye, Mateo, ¿pero qué hay que hacer? ¿Y eso no viene a mí? ¿Y la clase? Estaba respondiendo las cosas. Ya, pues respóndela. Terminamos de responderlas. Ah, ya, bueno. Eran pocas preguntas. Ya. Entonces, ¿cómo se amamanta? ¿A alguien se le ocurra? Alguien que googleen ahí, pues si no cuesta nada. Pero mejor si se le ocurre a usted. ¿Cómo se amamanta este bebé? Y ahí terminamos la clase. ¿Cómo se amamantará este bebé? Ah, buenas preguntas. Con una prótesis. Existen prótesis para estos pacientes. Existen, pero son prótesis que son. ¿Cómo se llaman? Tiene un nombre. Espérate. Son prótesis ortopédicas, ¿ya? Que se posicionan ahí. Yo, la colega que trabaja en la consulta conmigo, la doctora Gutiérrez, que lleva muchos años de profesión, ella es odontopediatra, y ella hace esto, genera como placas que como que limitan el crecimiento, como que lo van como amoldando. Se puede hacer en algunos pacientes y son placas prequirúrgicas, pero no están diseñadas para alimentación. Y los nervios que abarcan el paladar, ¿dónde quedan en este caso? Están ahí todos, desordenados. Están todos desordenados. Sí, y están más pequeños. Y recuerden que la fisura no es o sea, falta un trozo de hueso, pero porque no se unió. Entonces no unirse como que se separa y queda como así. Queda todo separado. Y ahí está todo metido. Por eso después falta espacio, porque lógicamente no se desarrolló bien. Si se acomoda el tete en la fisura, podríamos dar la posición de sellado para que le dé. Sí, por ahí va algo así. Con alguna manera especial, pero más sencillo. Es más sencillo. Yo lo que hacen con estos pacientes es cambiar la posición, ¿ya? Y que la fuerza, eso, con un cambio de postura. Y que la fuerza de gravedad nos ayude. Porque, por ejemplo, si yo tengo al bebé así, permiso, Mateo, tengo al bebé así, lógicamente, ¿cómo se llama? El líquido se le irá a la fosa nasal. En su caso está acá, está así. Entonces, ¿qué se hace con él? Está en mí. ¿Qué se hace? El paciente se coloca así, se coloca sentado y se tiene que dar leche sentado. A las mamitas se les enseña a ponerlo como sobre la pierna y que estén mirando hacia su pecho y que tomen casi en posición vertical, cosa que el líquido que va a pasar no tenga la posibilidad por gravedad de pasar a la fosa nasal y se baje y caiga. Esa es lo principal. Es lo principal. También existen algunas cosas especiales que se van agregando, pero lo fundamental es eso. Estos pacientes son sometidos a cirugías tempranamente.
tempranamente, son cirugías tempranas, son guaguas y ya están operando, la están operando. Por lo mismo la doctora Gutiérrez hace lo mismo, coloca esas plaquitas como un mes, 2 meses y después a vaya a operar para poder lograr el cierre de eso, porque si bien esa es una buena técnica la inclinación, pero no va a solucionar el problema y hay que favorecer que este paladar se una para que después pueda seguir creciendo. Entonces eso. No sé si tienen alguna otra pregunta de lo que vimos, de algo. Me van preguntando nomás, no hay duda, no hay problema. Me preguntan nomás, yo soy bueno para responder, me gusta responder. Ya, pues, no hay duda entonces, voy a esperar unos minutitos si alguien tiene alguna duda, y acá llegó mi perra. Vamos a esperar, no sé qué quiere, qué quiere. Ya bajé al baño. Si no hay más preguntas, terminamos por el día de hoy. Ya terminamos. Yo tengo la idea de que no haya muchas clases positivas, porque si bien se aprende, pero no se aprende tanto, realmente, eso es lo que dicen los estudios. Y, y tenemos que ir viendo, ya vamos a esperar la aprobación de la guía de aprendizaje para poder llevársela. A estar sentado se debería tapar la fisura con el dedo, por ejemplo, o no, no es necesario. No es necesario hacer esas cosas, aparte que el pecho como que lo imposibilita, porque el pecho crece mucho ¿cómo se llama? En el periodo de lactancia, entonces como que le tapa toda la cara realmente. Pero no, no es necesario. Solamente con esa posición es lo inicial, es lo que se realiza. Van a ver a hartas pacientes con fisuras, fíjense, van a ver tanto con mascarilla, pero los bebés no. Así que si se fijan, van a haber un montón de pacientes con fisuras. ¿Alguna otra pregunta? La fisura siempre es lo que más preguntan en esta clase. Recuerden que está la radiografía también. Bueno, no hay mucho que ver en radiografía, pero pueden preguntar sin ningún problema. Más arriba hay una duda. A ver qué duda me pasó y no vi. Cambio, ¿alguna mamadera especial? Oye, la luna, que insoportable. Una mamadera especial. Así hago clase yo, pues, con todo ahí colgado. Y los nervios, la pregunta de los nervios, creo que la respondí. A ver, arriba. Siempre la pregunta de los nervios sí la respondí. Los nervios están ahí, está todo involucrado y está todo, pero está desordenado, no hay espacio. ¿Ya? Y no hay espacio porque esa matriz, esa unidad microesquelética no está correctamente formada. Eso es lo que pasa. ¿Esa era la pregunta que me decías tú, Juan, que no había respondido? ¿O hay otra más? Porque no veo ninguna más. Ya, de la ilusión también la respondí. La porción del palatino dependiendo. Creo que respondí todo. Ya, pues. Estimados alumnos, que estén muy bien. Como les digo, esta asignatura es para que aprendan, no para que se estresen. Y eso, voy apenas tenga habilitado el Moodle. ¿Ustedes están en Moodle? ¿Tienen un Moodle? ¿Existe un Moodle de fisiología oral 2021 o todavía no lo crean? Es una pregunta seria. Hay que me responda si están ahí para pedir que me incorporen o para pedir que lo creen, porque yo pedí que me incorporaran, pero capaz que no están ni creo. O no han visto. Yo creo que no han visto. O creo que sí y no quieren hablar, no sé. Pero díganme, esa pregunta sí necesito que la respondan. Saber si tienen un Moodle. Si existe. Profe, es que, por ejemplo, a mí no me aparece ningún curso de lo que estoy cursando ahora. Creo que falta que carguen. Ya, ya. A todos tienen esa pregunta. Esta sí es la única que le voy a pedir que me respondan. ¿Solamente le pasa a Fernando o hay otros alumnos que están en la misma por No, dos? profe, Ya, yo tampoco tengo ningún curso. Profe, yo ya. también no tengo ninguno. Ya, pues entonces, momentáneamente, bueno, voy a volver a mandar a la señora Rita Campuzano, que es la que gestiona todas estas cosas, para preguntarle. Y si no, tenéis que empezar a coordinar por acá, por Teams, subir los materiales. Para mí no es lo más adecuado porque yo prefiero el Moodle porque es un poquito más ordenado, porque lo ordeno por semana. Una pestaña una semana, otra pestaña otra semana. Y tengo todo, tengo lectura o sea, lecturas básicas, lecturas complementarias, la clase, el video de la clase.
Tengo todo, pues, entonces más ordenado, de mi punto de vista, y aparte que eso es es lo oficial, que debería estar, o sea, es parte de lo que ustedes tienen que tener como alumnos, o sea, también hay que ponerse serio, pues. O sea, no lo digo por ustedes, pero sí, hay que pedir que nos habiliten el modo, pues si no estamos haciendo lo posible, pero tienen que habilitarnos, darnos las herramientas para hacer eso. Aparte que las pruebas en Moodle, Profe, dígame. y ahora el PPT, ¿usted lo podría subir a Teams, por favor? Sí, sí lo voy a subir, por eso no se preocupen, sí. Y también necesito un delegado. Un delegado que me haga acordar cuando se me olvida algo, porque a veces se me olvida solamente porque se me olvida, no es porque no quiera subirlo. Y ahí me dice, oye, profe, ¿sabes que se olvidó? Y yo lo subo, cero atado, sin ningún problema. Así que ahí eligen Profe, ustedes, ¿qué? ya tenemos delegado. Ya, ¿quién es él o la delegada? Le digo al tiro. Diego Tapia. Ya, don Diego Tapia, usted me va a escribir ahí, yo le voy a me escribe, me manda un mensaje, ya por Teams, y yo le doy mi teléfono para que estemos en contacto, para cosas más, para una comunicación más expedita cuando de repente pase cualquier cosa, se corte la luz, o viste mi perro de nuevo, cosas así, ¿ya? Eh, pero hay que exigir que nos habiliten el Moodle, hay que exigirlo porque las pruebas, yo hago el análisis con las preguntas, o sea, el Moodle tiene muchas ventajas. Yo, por ejemplo, puedo saber qué preguntas realmente eran las más importantes, no solamente por la cantidad de aciertos, sino por que me indica qué preguntas fueron las que realmente reflejaron si ustedes aprendieron. Esa es un análisis que hace el Moodle. Entonces, para mí es súper importante esos datos porque yo los voy viendo. Digo, mira, acá, esto fue lo que no quedó bien, lo que quedó claro, lo que no quedó claro. Entonces, es súper importante. En cambio, en el formulario de Google se pueden hacer pruebas, pero no te da ese análisis estadístico educativo, ¿no? Entonces, para mí, tengo que tener modo, es fundamental. Ya, pues, estimados alumnos, si no hay más dudas, se pueden retirar. Nos vemos. Y eso, chaito nomás, si es que no hay más dudas. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Cuídense, profe, que estén muy gracias. Chao, bien. profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, que estés gracias. bien. ¿Qué están haciendo ahora, hijo? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo algo. Pero, ¿la profesora está explicando cosas? Ya, vaya ahí poniendo atención. Uy, parece que la quería ir al baño. ¿Qué hace caquita, ¿vale?